Buenas noches, queridos jóvenes de la catequesis de Profesión de Fe. Bienvenidos a un encuentro más de catecismo. En esta noche vamos a ver el encuentro número 20. Pues espero, antes que nada, pedirles disculpas por no haber podido transmitir la clase el día de ayer. A las 2:30, como estaba establecido, por motivos de trabajo. Igualmente hoy era de transmitir a las 12 del día, pero igual por motivos de internet, pues aquí en la casa no pude transmitir ya que el video se cortaba. Entonces lo voy a hacer en este momento para transmitir la clase que tenemos que trabajar en esta tarde, en esta noche. Antes de empezar con nuestra clase, pues vamos a hacer nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le vamos a pedir a nuestro buen Dios que nos cubra con su Santo Espíritu para poder entender, para poder comprender de mejor manera este encuentro que hoy lo vamos a revisar. Entonces todos juntos le vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el encuentro que vamos a ver es el encuentro 20. Tema: la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Pues como lo habíamos visto en la clase anterior, habíamos mencionado, habíamos hablado sobre lo que es la Iglesia, ¿sí? La Iglesia, decíamos que la Iglesia, el pueblo de Dios, ¿sí? La Iglesia que Jesús la creó, la Iglesia que Jesús la creó con sus apóstoles, ¿no? Donde Él es la cabeza y el pueblo es el cuerpo de la Iglesia. Hoy vamos a ver un encuentro más, que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Bien, vamos a trabajar en nuestro texto en la página 104, 105, la 106, la 107, ¿sí? Entonces vamos a ir al numeral número 1, donde dice: hecho de vida, amo a la Iglesia, ¿sí? Amo a la Iglesia. Vamos a ver de qué se trata este hecho de vida, ¿sí? Entonces dice, aquí nos presenta a una santa, Santa Catalina de Siena, ¿sí? Una descripción sobre ella. Dice: ingresó desde muy joven a la Tercera Orden de Santo Domingo. Era una mujer de origen humilde y con muy poca preparación, pues aprendió a escribir siendo ya. Era una mujer de profunda vida espiritual, de oración. En su vida cabe destacar su enorme amor a la Iglesia, la cual pasaba en sus tiempos por momentos muy difíciles, pues el Papa se encontraba fuera de Roma y había varias divisiones en el pueblo de Dios. A pesar de su sencillez, ella fue una Avigón, donde vivía el Papa Gregorio XI, y lo convenció de volver a Roma, pero al morir el Papa, los problemas se multiplicaron y la división aumentó. Catalina escribió cartas, visitó muchas personas y trabajó incansablemente por la unidad de la Iglesia. Finalmente, frente a la tumba de San Pedro, ofreció a Dios su vida por la paz de la Iglesia. Antes de morir oraba así: oh Dios eterno, recibe el sacrificio de mi vida en beneficio de este cuerpo místico de la Santa Iglesia. Sí, mire, aquí nos hace descripción de una persona humilde, ¿no? Que más después se convirtió en una santa. ¿Por qué? Porque se dedicaba a trabajar a favor de la Iglesia, a favor del pueblo, o sea, en las necesidades que a lo mejor encontró en ese momento, ¿no? Dice que
que tenía, a pesar que ya tenía muchos problemas, tenía muchas inquietudes en su vida, pero eso no le hizo para vencerse, sino más bien fortalecerse para trabajar en favor de lo que Cristo ya había fundado, que es la iglesia. La iglesia que es el pueblo de Dios, ¿no? No es el templo comúnmente que llamamos, donde vamos a la Eucaristía. Eso es el templo, ¿no? Pero la iglesia en sí viene a formar todo el pueblo de Dios, el pueblo que Jesús lo fundó con sus apóstoles. ¿No es cierto? Entonces, miren, aquí nos da una historia de una mujer humilde, sin estudio, dice aquí, de poca preparación. Bueno, no sé si tuvo poco o alto estudio, pero lo importante es que ella entregó su corazón a Cristo para trabajar a favor de la iglesia. Nosotros también somos llamados a trabajar, llamados a formar nuestra iglesia doméstica, ¿sí? Nuestra iglesia que está en la casa para solventar muchos problemas que a veces se nos avecina, de un familiar, de un amigo, de un vecino, de un hermano, ¿sí? Entonces la iglesia que nosotros hoy por este momento estamos formando, tenemos que también vencer esas preocupaciones, vencer esas dificultades y trabajar por el camino que Dios nos ha trazado. ¿Sí? A veces es difícil, a veces que son cosas o problemas muy grandes de afrontar, pero Dios está con nosotros y nos fortalece para seguir adelante trabajando en este pueblo maravilloso que es la iglesia de Dios. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a ir a conversemos. Dice, ¿conocías la vida de Santa Catalina? ¿Qué te impresionó de su historia? ¿Qué es lo que te impresiona? ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que te dice este hecho de vida? Un hecho de vida es lo que actualmente nosotros vivimos a diario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te impresiona? ¿Qué es lo que te llama de la santa? Tal vez su humildad, tal vez su entrega. ¿Qué es lo que te toca el corazón? ¿Sí? A lo mejor quieres ser como ella, quieres imitar sus fortalezas y también su amor hacia Cristo. Santa Catalina es un buen ejemplo que nos enseña que todos debemos participar en la vida de la iglesia. ¿Te sientes parte de la iglesia? ¿Estás dispuesto a servir en ella por amor a Jesús? ¿Sí? ¿O estamos en el catecismo solamente porque a qué hora llega el sacramento, que porque a qué hora se acaba el catecismo, ya no quiero recibir clases, mucha mente online? ¿Mm? ¿O estamos por formar esta iglesia, por seguir luchando, por conocer el camino de Dios? ¿Sí? Entonces eso cada uno de ustedes lo irán como es descubriendo en su corazón, que les deja de enseñanza esta santa que se llama Catalina de Siena. ¿Sí? Bien. Sigamos y vamos al numeral número 2. Dice, la Biblia nos enseña, lee con atención y responde. Entonces, mis queridos jóvenes, los que me están siguiendo, tomemos nuestra Biblia y nos vamos a buscar Colonenses 1:18 y veamos qué nos dice el libro de Colonenses, la carta que escribió San Pablo, ¿no es cierto? Entonces vamos acá a Colonenses en el capítulo 1, en el versículo 18. ¿Qué nos dice? A ver. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que es el principio, el primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar de todo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mire, veamos otra vezita, dice, y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Es la iglesia, es decir, de la iglesia, aquí lo dice claro. Él, que es el principio, el primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. ¿Sí? En todo lugar. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué significa que Cristo es la cabeza de la iglesia? Usted tendrá que ahí llenar y responder ahí en el renglóncito, ¿no es cierto? También tenemos Efesios 4, 15, 16. Vamos a buscar en Efesios 4, 15 y 16. En el versículo 15 al 16. Efesios 4,
versículo 15 al 16, y nos dice: por el contrario, estaremos en la verdad y el amor, e iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza, Cristo. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor, ¿sí? Mire, palabra de Dios, y alabamos, Señor, ¿no es cierto? ¿Cómo es la relación de la iglesia entre la cabeza y el cuerpo, según la carta de los Efesios? ¿Cómo es esa relación? Entonces, usted que está en casa, querido papacito, mamacita, querido joven, la va a leer con más calma la Biblia y va a meditar cómo es la relación en la iglesia entre la cabeza y el cuerpo. Un cuerpo sin cabeza no puede funcionar, ¿no es cierto? Sí, entonces mire que la cabeza viene a ser Cristo y el cuerpo somos nosotros, los miembros, ¿no? Entonces ahí vamos a escribir lo que nos quiere decir la carta a los Efesios. Bien, vamos a reflexionar en el numeral número 3. Seguramente ya podrás comprender que la iglesia no es simplemente un grupo de personas que quieren a Jesús. Es mucho más. Hay una unión viva entre Jesús y su iglesia. Es lo que comprendemos al conocer a la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿sí? Comunión con Jesús. La primera cita que hemos leído nos dice claramente que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En el segundo fragmento tomado de la carta a los Efesios, se recuerda lo mismo, pero se da un paso más. Jesús como cabeza nos mantiene unidos a Él y nos da todo lo que necesitamos para crecer hacia Dios. En pocas palabras, la iglesia nos permite vivir en comunión con Jesús, en unión, en amor, ¿sí? Nos permite, por ejemplo, cuando vamos a la Eucaristía y vamos a comulgar, estamos en unión con Cristo, ¿sí? Estamos en comunión con Él, estamos fortalecidos por el amor de Cristo, ¿sí? ¿Qué es la comunión con Cristo? Él lo explica con las siguientes palabras: permanezcan en mí y yo en ustedes. Esta comunión se lleva a cabo en la iglesia de muchos modos, pero especialmente mediante la Eucaristía, ¿sí? Como explica el mismo Jesús: quien come mi carne y vive mi sangre, permanece en mí y yo en él, ¿sí? Entonces, para nosotros estar unidos, enlazados más con Jesús, tenemos que acudir a la Eucaristía, tenemos que vivir del Evangelio, ¿sí? Tenemos que cumplir las obras de misericordia, cumplir los mandamientos. Entonces ahí estamos nosotros actuando en unión con Jesús, en unión a su amor, en unión a su ¿cómo es? A su cabeza, que vendría a ser en sí, ¿no? Y nosotros el cuerpo. ¿Sí? Entonces, aquí como dice en el texto: quien come mi carne y vive mi sangre, permanece en mí y yo en él. Si nosotros dejamos de ir a la Eucaristía o vamos a la Eucaristía simplemente por novelería, no estamos haciendo nada. Tenemos que ir y comulgar para estar formado dentro de ese pueblo que es la iglesia que nosotros pasamos a formar y ser herederos cuando recibimos el bautismo, ¿sí? Cristo sí, iglesia no. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Como la iglesia es el cuerpo de Cristo, es imposible conocer y amar a Cristo sin la iglesia. Quien dice, creo en Jesús, pero no quiero a la iglesia, al máximo puede admirar a Jesús. Jesús como un gran personaje, pero no puede encontrar en comunión con Él, ¿sí? O sea, no puede existir iglesia sin Cristo y tampoco no puede existir Cristo sin la iglesia. O sea, un pueblo no puede estar sin alguien que lo guíe y tampoco no puede haber un líder si no tiene un pueblo, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice aquí, Cristo sí, iglesia no. O sea, no es así, no. Cristo sí, iglesia sí.
Si yo no estoy unido a la iglesia, o la iglesia no es la parte del cuerpo de Cristo, entonces esto no funciona. ¿Sí? Entonces, ahí donde está resaltado con negrilla, dice, no puede entrar en comunión, ¿sí? No puede entrar en comunión con Él. Entonces, mire qué importante es formar la iglesia y estar unidos hacia Él. Un solo cuerpo. San Pablo nos enseña que Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo en la iglesia. Y da un paso más allá. Si todos somos su cuerpo, cada uno de nosotros es miembro de este cuerpo, ¿sí? Por esta razón, cada uno de nosotros es importante y tiene una función especial. ¿Cómo ocurre con el cuerpo humano? ¿Quién puede decir, no necesito mi mano? Del mismo modo, nadie en la iglesia puede pensar que no es necesario o que el otro no es importante. Todos tenemos una función, ya sabes cuál es la tuya, ¿sí? Entonces dice aquí un solo cuerpo. Pablo nos enseña que Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, ¿sí? La iglesia, o sea, Cristo es la base fundamental que nos guía hacia el camino que conduce al cielo, y nosotros como pueblo pues tenemos que seguir, tenemos que practicar lo que Jesús nos enseñó. Como les decía hace un momento, pues cumpliendo como es las obras de misericordia, sus mandamientos, y también pues aprendiendo el camino de Jesús por medio del Evangelio, ¿sí? Si todos somos su cuerpo, cada uno de nosotros es miembro de este cuerpo. Por esta razón, cada uno de nosotros es importante. Dice, bueno, creo que la ley tiene una función especial, como ocurre con el cuerpo humano, que puede decir, no necesito mi mano. Sí, haciendo comparación con nuestro cuerpo, imaginen nosotros, si no tuviéramos todos los miembros del cuerpo completos, pues nos hace falta, ¿no? Las manos que tienen una función, los pies, los brazos, ¿sí? Y mucho menos nuestra cabeza, ¿no? Imagínense si no tuviéramos cabeza, ¿cómo podríamos vivir, ¿no es cierto? Entonces todo tiene una función fundamental para desempeñarse dentro del cuerpo. Templo del Espíritu. Finalmente, la iglesia también es el templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu vive en ella y la guía por medio de la palabra de Dios y los sacramentos. Además, el Espíritu Santo da a los miembros de la iglesia dones o carismas, es decir, características especiales con las que cada uno ayuda a edificar y levantar la iglesia de Dios. ¿Cuál es su carisma? ¿Cuál es tu carisma? ¿Sí? Entonces, como deber, vamos a consultar, o vamos a hacer la pregunta, cada uno, ¿cuál es tu carisma? Y luego, ¿cuál es tu carisma? ¿Con cuál ya buscamos el significado, qué significa carisma, me voy a identificar cuál es mi carisma, ¿sí? ¿No es cierto? Acá dice dones o carismas, ¿sí? Los dones del Espíritu Santo, ustedes ya saben muy bien que son 7, ¿sí? Entonces, ¿con cuál de estos dones yo me identifico? Sabiduría, entendimiento, ciencia, temor, piedad. Y entonces, ¿cuál es tu carisma? Entonces vamos a consultar qué significa carisma y con cuál me identifico yo. Esa es la primera pregunta del deber. Muy bien. Sigamos al número 4. Mi compromiso. Mi compromiso que voy a hacer yo en esta noche. ¿Con quién? Con Jesús, no, ni conmigo, ni con el Padre, ni con nadie, sino con Dios, ¿sí? Dice, yo me comprometo a sentirme miembro del cuerpo de la iglesia y a esforzarme para servir a Cristo en ella y aprovechando todos los dones o carismas que el Espíritu Santo me ha dado, ¿sí? Entonces tengo que identificarme, primero saber cuáles son los dones del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ya, decimos que los dones del Espíritu Santo son 7, con cuál yo me identifico y con cuál yo me comprometo a seguir a Jesús,
¿sí? Es un compromiso que yo hago a diario, un compromiso que hago yo en cada encuentro, y ese compromiso se queda ya para siempre, ¿sí? Entonces, otra vez yo le voy a leer el compromiso. Por ejemplo, yo, Wilson, me comprometo a sentirme miembro del cuerpo de la iglesia y a esforzarme para servir a Cristo de cualquier manera. Puede ser haciendo misión, puede ser practicando la palabra de Dios, puede ser cumpliendo las obras de misericordia, puede ser yendo a la Eucaristía, aprovechando todos los dones o carismas que el Espíritu Santo me ha dado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi don? Me gusta, por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo, me gusta dibujar, me gusta la lectura, me gusta muchas cosas, ¿no? Que las podemos realizar entonces, pero que esté dentro de la iglesia y seguir el camino de Jesús. Quinto, actividad. La iglesia no es una institución muy grande en la que sus miembros no se conocen, sino una comunidad de comunidades. Para muchos, la propia parroquia es el modo más concreto para conectar con la iglesia. ¿Cuánto conoces de tu parroquia? Investiga y anota a continuación todo lo que logres averiguar: nombre, santo, patrono, fecha de las fiestas patronales, cómo se llama el párroco. Sí, esa es la segunda pregunta. Miren, después no me van a estar preguntando, profe, ¿cuáles son las preguntas, profe? A veces las preguntas las están contestando no como está formulada, están poniendo otras cosas, ¿sí? Entonces, averigüe y escriba lo que la pregunta quiere decir, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer, a investigar cuánto conoces de tu parroquia, cuánto conoces de Echaltura, ¿sí? Entonces, con la ayuda de papá, de mamá, vamos a preguntarle, bueno, a describir la parroquia de Echaltura. Investiga y anota a continuación todo lo que logres averiguar. El nombre, santo, patronos, San José, fecha de las fiestas patronales, día 19 de marzo. ¿Cómo se llama el párroco de Echaltura? Creo que ya está contestado, ¿no es cierto, Padre Guido Benavides? Pero investiguemos un poquito más, ¿sí? Sobre todo sobre nuestra parroquia, sobre nuestro pueblo, que este pueblo que es la iglesia que Jesús, la iglesia comunitaria, la iglesia parroquial donde estamos todos unidos, porque todos somos bautizados y formamos este gran pueblo de Dios que se llama iglesia, ¿no es cierto? Muy bien, entonces eso lo van a hacer esta pregunta en la hoja a cuadros perforadas, ¿sí? No aquí en el libro. Bien, sigamos. Numeral número 6. Recuerda, esto nos vamos a grabar, recuerda. ¿Qué quiere decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo porque por la acción del Espíritu Santo, Cristo une consigo mismo a todos sus fieles formando un solo cuerpo que es la iglesia. ¿Sí? Todos unidos, un solo cuerpo. Y Cristo que está arriba es la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Aquí nos describe, la iglesia es el cuerpo de Cristo porque por la acción del Espíritu Santo, por la unión del Espíritu Santo, Cristo une consigo mismo a todos sus fieles formando un solo cuerpo que es la iglesia, ¿sí? ¿Qué significa que la iglesia es el templo del Espíritu Santo? La iglesia es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo vive en la iglesia, la santifica, la edifica en la caridad y la llena de sus dones. ¿Cierto? Muy bien. Entonces sigamos con el siguiente numeral, que es el número 7, y dice, oremos. Vamos a hacer nuestra oracioncita porque el tiempo es muy limitado aquí y no tenemos que detenernos mucho a
a describir, ¿no? El texto, entonces está en la casita, lo va con el papacito, la mamacita, lo va estudiando y va sacando de mejor manera el resumen, ¿sí? Muy bien. Oremos. Oremos por la iglesia para que el Señor derrame sobre ella sus abundantes bendiciones. A cada invocación respondemos, santifica, Señor, a tu iglesia, ¿sí? Ustedes de la casita lo van a responder y también la van a leer la oración, ¿sí? Dice, bendice al Papa, a nuestro obispo, a todos los sacerdotes y concédeles por siempre testigos creíbles del Evangelio del Señor. Santifica, Señor, a tu iglesia. Que nuestra comunidad parroquial pueda ser siempre un reflejo vivo de la iglesia y que en el Señor fundó. Santifica, Señor, a tu iglesia. Conoce a nuestras familias, concede a nuestras familias ser pequeñas iglesias domésticas, integradas en la gran familia de la Iglesia Universal. Santifica, Señor, a tu iglesia. Por los que se han alejado del Señor Jesús y de su iglesia para que puedan volver a vivir la alegría de la salvación, ayudados por nuestro ejemplo de vida, santifica, Señor, a tu iglesia. Por todos los que sufren, para que encuentren en la iglesia un refugio de paz, de esperanza y de solidaridad, santifica, Señor, a tu iglesia. Escucha, Señor, nuestras oraciones y bendice a tu iglesia para que se mantenga fiel a su misión hasta el día de su venida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis queridos jóvenes. Bien, acá tenemos la catequesis familiar, la iglesia cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, de la palabra de Dios. Comenzaremos nuestro encuentro leyendo para comprender mejor la iglesia como cuerpo de Cristo. Sí, ya lo vemos en familia, la iglesia nos enseña. Muy bien, queridos jóvenes, pues ha sido para mí un gusto poder transmitirles esta clasecita, pues espero que por lo menos les haya quedado una idea de lo que es la iglesia y por qué es Cristo la cabeza de este pueblo unido que buscamos estar más juntos a Jesús, ¿sí? Entonces, agradecerles por seguir la clase y enseguida les voy a dejar las preguntitas que tienen que hacer de deber. Y dice la primera pregunta: escriba las características de la iglesia por lo que se distingue de otras religiones. ¿Ya? Entonces dice, escriba las características de la iglesia por la que se distingue de otras religiones. ¿Sí? Esa es la primera preguntita. La segunda, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo en la iglesia doméstica? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo en la iglesia doméstica? ¿Sí? Y la tercerita y última dice, ¿qué personajes formarán parte de la iglesia primitiva? A ver, no, aquí está mal escrito. ¿Qué personajes formaron parte de la iglesia primitiva? Así, cuando se formó la iglesia, ¿qué personajes fueron importantes? ¿En quién fundó Jesús su iglesia? ¿Sí? Entonces ahí son las 12 pilares, o las 12 tribus, ¿no? Entonces, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Ya. Y acá las características de la iglesia por la que se distingue de otras religiones. Sí, entonces estas preguntitas, por favor, en el transcurso de esta semana lo pueden enviar a mi WhatsApp y listo.
pues agradecerles a todos ustedes, queridos jóvenes, por esta catequesis, invitarles para la próxima semana. La próxima semana sí voy a dar la clase a las 2:30 de la tarde, como está establecido. Pues a veces me toca trabajar ratos menos pensado y se da este desfase, pues, ¿no? Pues nada, decirles que se cuiden mucho, que muy pronto a lo mejor ya nos volvamos a ver y que los extraña mucho, ¿no? Se los extraña mucho a los niñitos, pues estar juntos siempre también a nosotros como catequistas nos fortalece. Entonces le vamos a agradecer a Papito Dios por este encuentro. Le vamos a pedir a la Virgencita María para que cuide a nuestra iglesia, a nuestro pueblo de Chaltura. Sabemos que estamos pasando por duros momentos, sabemos que hay contagios ya en Chaltura, pues vamos a pedir por estas familias para que Dios les dé fortaleza, ¿sí? Para que les ilumine y más que todo les envíe la sanación, ¿sí? De cuerpo y de alma. Nosotros como el pueblo de iglesia pues tenemos que estar unidos y rezar por nuestro pueblo para que a pesar de estas circunstancias que estamos pasando nos levantemos y sigamos adelante, ¿sí? Entonces le vamos a orar a ella, también vamos a poner a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a todos nuestros familiares, a nuestros vecinos, ¿no? Para que la Virgencita María pues nos cubra con su santo manto y nos ayude a seguir adelante, para que nos ayude a implorar por nosotros con las oraciones a su Hijo Jesús y nos podamos vivir tiempos mejores, ¿sí? Entonces le vamos a decir a la Virgencita: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. ¿Sí? Entonces, mis queridos jóvenes, hasta mañana y que pasen bien, cuídense mucho. Chao, chao.